Jesús. Hermanos, hoy quiero hablar un tema que creo que va a cambiar su espíritu. A veces nosotros necesitamos algunas revelaciones de la palabra, por no decir que siempre, porque empezamos siguiendo bien el camino de Dios, pero nos volvemos religiosos fácilmente. Y a veces peor, hacemos cosas que la palabra de Dios nos prohíbe, cosas que antiguamente condenábamos. Pero después no sabemos cómo, por aquí, por allá escuchamos, nos contaminamos y así empezamos a cometer ciertas cosas que condenan la palabra y hacemos mal. Por eso cuando tenemos contacto con la palabra despertamos y por otro lado vemos cosas que estamos perdiendo, que debemos tener una actitud, debemos despertar. Porque si no estamos de pie, andar por la fe es como manejar una bicicleta. Si para, tiene que frenar antes, no puede ser de pronto. Con esfuerzo algunos consiguen parar, pero es mejor hacerlo antes, ¿sí? Por eso siempre tenemos que caminar. El id que Jesús dijo es que sigamos yendo y cumpliendo lo que nos ordenó. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 17, tenemos la sucesión del rey Asa. Asa fue de Dios, pero después dejó de serlo, pasó a ser un religioso. Hizo lo que no tenía que hacer, se enfermó y por no buscar a Dios murió de una grave enfermedad en los pies. Su hijo Josafat asumió el reinado en su lugar. Tengo una palabra hoy que quiero que guarde en su corazón, para que le sirva como base en su oración. Empecemos en el primer versículo del capítulo 17 de Segundo Crónicas, que dice así: Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá, y colocó gente de guarnición en tierra de Judá, y en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo por los caminos que anteriormente había seguido David su padre. No buscó a los Baales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, no según las obras de Israel. Por tanto, Jehová confirmó el reino en sus manos. Todo Judá traía a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos y las imágenes de acera de en medio de Judá. Hasta aquí nos basta para el estudio de hoy. Bueno, Judá estaba separado de las tribus de Israel. Muchas veces ya les dije que antes era solo un reino en el tiempo de David, pero su nieto Roboam, siendo débil, un hombre Jeroboam, se separó, hizo una división, 10 tribus se dividieron y sobró Judá y Benjamín. Pero ese reino fue muy bendecido, hasta que Israel empezó a hacer la guerra, y el rey Asa tomó algunas ciudades. Cuando empezó a reinar, lo primero que hizo fue fortificarse contra Israel. Siempre tenemos que hacernos fuertes con la palabra de Dios y con la fuerza del poder de Dios, contra los ataques del maligno, que hacen que los mandamientos de Dios sean despreciados. Eso es peor que si nos quitasen algún bien material. Esa apostasía, ese desprecio por la verdad, entra en su corazón. Solo le robará algo a usted, su salvación eterna. Pero no hay problema, todos lo están haciendo, no. Si la Santa Biblia lo condena, no lo haré. Pero si usted lo ha hecho, no vale la pena. Diga: Dios, tengo que regresar a la palabra. Israel se había dividido, estaban haciendo guerra en su contra, y el que se separa de la palabra de Dios está haciendo guerra en nuestra contra. Lo que hace esa persona le quiebra su salvación y será el mayor perjuicio. Por eso tenemos que fortalecernos. Dice la Biblia: Dios, ayúdame a ser firme. Porque la tentación tarde o temprano llegará a su vida, y usted tiene que ser firme.
Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá. Eso significa que tenemos que observar lo que están haciendo los que se apostataron de la fe y no hacerlo, y observar la palabra de Dios. No lo haré porque la Biblia lo prohíbe. No lo haré porque la Biblia dice esto. Cuando ese ejército, esos versículos, esas declaraciones de Dios iluminen su espíritu, estará protegido. Si usted no le da importancia, la Biblia dice muchas cosas. Por ejemplo, el hermano que se volvió impío, que está corrompido, nosotros ni siquiera podemos comer con él. Tenemos que decirle la verdad al encontrarlo. No, estás mal. Pero nosotros somos un poco diplomáticos. Lo abrazamos como si no pasara nada, le estamos haciendo mal y él puede contaminarnos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Pasa el tiempo y pensamos que no es tan así, que él tiene la razón, sea quien sea, su padre o su hijo, su hermano, su amigo. Si hizo algo malo, dígale que no hizo lo que dice la Biblia, que si estuviera en su lugar se reconciliaría con Dios, porque si usted sigue, usted se perderá. Pero usted no quiere ofenderle, pero al mismo tiempo ofende a Dios. Está haciendo que Dios se quede aparte como un mentiroso y usted acepta eso. Eso le contaminará. En un momento de debilidad pensará, sí, pero él prospera, tiene esto y aquello, ¿qué tiene de malo? Lo malo es que usted también se está apartando de Dios. Sea lo que sea, hermano, en cualquier sentido, si otra persona hace algo malo, apártese. No quiero esta amistad, no voy a mantener esta amistad, no lo voy a permitir, porque si cede estará mal. Josafat lo comprendió. En todas las ciudades de Judá tengo que poner ejércitos de guerra. Él puso ejércitos, mis soldados tienen que estar allá, en todas las ciudades fortificadas de Judá, y colocó gente de guarnición en tierra de Judá. Él preparó su tierra, y en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Hasta en eso dijo que nadie tomaría lo que era suyo. ¿Y qué pasó? Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo por los caminos que anteriormente había seguido David su padre. No buscó a los Baales, la hechicería, en lo que David hizo lo correcto. Solo no hizo las cosas que David hizo mal. Las dos principales, David pecó con Betsabé, y David también hizo el censo. Eso Josafat no quiso hacerlo. Amigo, agárrese a la palabra de Dios. El pecado, incluso hay una canción, hoy Fernández no está, si estuviera le pediría que la cantara. El pecado borra los sueños. El pecado borra el nombre de los cielos, hace que los días sean tristes y nos vuelve reos del infierno. Si es malo, déjelo. Siga la palabra del Señor, no vale la pena. Es más o menos como las personas que se entregan a la delincuencia. Existe un dicho que el delincuente no se muere de viejo, muere antes. El cristiano que está en pecado está apartado de Dios y de verdad va a sufrir demasiado. Será peor que Nabucodonosor, que llegó a comer hierba en el pasto como si fuera un animal. Entonces, ¿qué hizo Josafat? Anduvo por los caminos que anteriormente había seguido David, y David tiene muchos caminos que también debemos seguir. No buscó a los Baales, jamás quiso saber de hechicería o de brujería. Una vez una persona me dijo, doctor, yo no creo en eso, pero tengo un pariente que era de la hechicería. Mi padre estaba enfermo y me dijo, mira, sé que no crees, pero si lo permites, puedo hacerle una hechicería. Le dije, no podía permitirlo. Tiene que decir, no lo haga porque en el nombre de Jesús ya está reprendido. Estoy buscando a Dios y Él curará a mi padre. O sea, Josafat no buscó eso de ninguna manera, aunque deben haberle mostrado. Mire, el secreto es, pero no les hizo caso, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos. Tenemos que buscarlos, hermanos. Dios, tengo que entender tu palabra, porque está escrito que el que busca halla, tengo que hallar. Y al hallar voy a andar en tus mandamientos, voy a practicar eso, no según las obras de Israel, de los que se habían apartado de la verdad. Las 10 tribus habían sido dominadas por la idolatría y por la hechicería. Pero ¿qué pasó? Por tanto, Jehová confirmó el reino en sus manos.
Todo Judá traía a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Después vuelvo a esto. Por favor, abra su Biblia en Apocalipsis 5:10. Aquí en Apocalipsis hay una palabra que usted tiene que entenderla. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 y 10. Dice esto: y cantaban un cántico nuevo diciendo, Apocalipsis 5, 9 y 10, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí, ese reinado es espiritual. Si Dios no confirma, si el Señor Dios no confirma nuestro reinado, nada será importante. Josafat podría haber pasado como una persona fracasada, pero por lo que hizo, es diferente. Tuvo autoridad. Algunos no lo hacen. Son impíos, desprecian esto y aquello. De pronto el diablo toca a su familiar. El diablo toca su cuerpo, su salud, sus finanzas o cualquier cosa, y él no tiene fuerzas. Su reino tendría que ser un reino soberano. Él tendría que tener la última palabra en su familia o en su vida, pero no la tiene. ¿Quién la tiene? El cáncer, el desastre, la separación conyugal, la quiebra y otros. ¿Pero qué pasó? Esa persona no buscó y Dios no le confirmó. El Señor Dios tiene que confirmarle. Usted realmente tiene que tener poder para que cuando hable, el mal le obedezca y se vaya en el nombre de Jesús. Cuando lo haga, será muy bendecido. Todo Judá traía a Josafat presentes. Los hermanos le van a dar presentes que usted no se imagina. No me refiero a un reloj, un auto o alguna ropa, sino a oraciones que valen mucho más. Un regalo que puede darme cuando cumpla años, ya que no quiero nada de usted. Pero cuando esté en la presencia de Dios verdaderamente y se acuerde de mí, diga: Dios, bendice al doctor Suárez. Puede ser que en ese momento esté siendo tentado a tomar una mala decisión y a ser prisionero de algo, pero me libero porque usted intercedió. Es muy importante. Tengo un libro que se llama Regalo, el don que bendice al que lo da. Creo que es uno de los más importantes que escribí. Hay el cómo apropiarse de la bendición y este libro de consagración. Entonces todo Judá le dio regalos a Josafat. ¿Y qué le pasó a Josafat por esos regalos? Y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Querido hermano, querida hermana, esto no está por casualidad en la Biblia, sino que está en ella para abrirnos los ojos, para que entendamos lo que nos pertenece y para que nos apropiemos de la bendición. Si nos empezamos a mandar regalos uno al otro, cuando estemos orando, y se lo agradezco si me lo manda a mí, y que Dios me use demasiado para también enviarle. Mire, obtendremos riquezas, gloria, poder, cura, liberación y todo. La palabra lo dice todo. Seremos un pueblo bendecido de hecho y verdaderamente. Y aquí tenemos que serlo, porque en los cielos no habrá mal. No habrán pecados, no habrán perdidos, no tendremos que evangelizar. Pero aquí, en este mundo malo y sucio, nos apropiaremos de la bendición y venceremos. Amén. Ahora vamos a la novela de la vida real. Con 1 año y 8 meses de edad, mi mamá y mi tía me entregaron en adopción, me entregaron a otra familia que me adoptó, ¿sí? Y esa familia que me adoptó era una familia que pertenecía a una religión espiritista. A los 6 años de edad, yo ya me ponía la famosa ropa blanca, como lo dicen, ¿sí? A los 17, al cumplir ya 18, yo me casé. Comencé una vida totalmente mala, ¿sí? Mi esposa intentó, porque ella ya sabía, ya conocía que la vida que llevaba era una vida totalmente desviada, ¿sí? Intentó llevar a mi hijo a una iglesia evangélica. En ese entonces, cuando llegué a mi casa, la golpeé muy fuerte. Nos separamos 17 veces. No fue un matrimonio, sino un fracaso desde el principio. Simplemente él salía de la casa y no me enteraba. Cuando yo llegaba, él ya no estaba en casa.
no podía tener una familia de verdad, ¿sí? Yo crecí sintiendo prácticamente odio hacia él. Al principio prosperamos bastante, ¿sí? Yo me sentía, la gente comenzaba a buscarme, yo me sentía un Dios. Cuando llegué al punto de ser llamado de Padre Santo, yo vi que estaba sirviendo a un Dios equivocado. Entré en desesperación, los reuní y les dije, ya no quiero más. Y a partir de hoy, aquel vínculo que existía entre nosotros ya no existe más. Él no trabajó más y estaba enloquecido. Él quería matarse o matar a mi hijo. Ahí agarré el revólver e intenté matarme. Pero el revólver dio 2 vueltas con el tambor, sí, cargado, pero no disparó. Me puse el revólver en la cintura y me fui. Fui hacia el tren, que era más fácil. Me voy a tirar debajo del tren cuando venga y me voy a suicidar y no viviré más, ¿sí? Cuando el tren llegó, en lugar de tirarme, terminé entrando al tren, ¿sí? Ahí entré y me fui sin destino. Me bajé en Porto Alegre. Y cuando bajé en Porto Alegre, bajé en la estación de buses y me encontré con una casa de Dios. Yo fui al principio, después me alejé. Yo vi en la televisión al doctor Suárez, sí. Yo quería ser patrocinadora también, pero yo no tenía sueldo. El dinero no alcanzaba, veía por la televisión solo por ver. A él no le gustaba, él se enojaba, pero aún así, él veía también. Ahí yo me trasladé a Canoas, descubrí que había una iglesia por ahí. Fui a ver cómo era esa iglesia, me decidí, fui y me gustó. Y volví de nuevo para mi religión anterior, no como Padre Santo, sino como admirador, ¿sí? Pero no podía estar allí porque Dios me llamaba más fuerte, ¿sí? Siempre oré por él, por más que él no le gustara. Yo siempre oraba por él. Desde ahí comencé a ir a la Iglesia de la Gracia y fueron solamente bendiciones, ¿sí? Fueron bendiciones porque comenzamos a asistir, íbamos 2 o 3 veces a la semana y un día escuché en una reunión la palabra que Dios dijo que el hombre nació para ser cabeza y no cola, ¿sí? Y yo le dije a mi esposa que está a mi lado, voy a aferrarme a esa bendición y me volveré un empresario. Cuando él vino a comprar aquí, sí, yo creí que era imposible porque nosotros no teníamos las condiciones, ¿sí? Pero Dios da condiciones. Vendí un carro, negocié con el carro porque entró en la deuda y compramos la empresa. Yo soy dueño de la empresa, mi hija es la socia de la empresa, ¿sí? Mi Dios es maravilloso. No hay explicación. No tengo palabras para decir cuánto le agradezco. Ahora puedo decir que tengo una familia bendecida. Dios para mí hoy es todo, ¿sí? Porque sin Él, hoy no sabría cómo vivir. Oh Jesús, qué poderoso eres. Hermanos, es esta felicidad que queremos llevar a todas las personas que están engañadas en diversos caminos. Personas que necesitan entender que Dios tiene algo mejor para hacer en su vida. Dios le está hablando a usted. Aprópiese de la bendición que prediqué hoy aquí y estoy seguro que será una gran bendición. Estoy viendo aquí en mi frente al pastor doctor de Perú, el reverendo Mesías. ¿Cómo estás, Mesías? Muy bien, doctor. Muy feliz. ¿Y cómo está su español? Perfecto. Gracias a Dios. ¿Sabían que Mesías me sorprendió? Es que le mandamos a Perú y no sabía hablar nada. Un mes después ya hablaba mejor que yo. 3 meses después, en un taxi charlando, un hombre le preguntó, ¿usted qué es? ¿Brasileño? No, está bromeando. ¿Se acuerda que le dijo? Brincando, es una Estaba brincadera. bromeando. Le dijo, él sí es extranjero por su acento, pero usted no, usted es peruano. Y Mesías está bien. ¿Desde hace cuántos años está allá? Doctor, ya son 6 años. Y ahora ya también está Mesías Junior. Mesías Junior. ¡Qué lindo! ¿Y cómo está el trabajo en Lima? Doctor, nuestro trabajo ha sido bendecido, gracias a Dios. Estamos abriendo las más iglesias y esta fe que ha cambiado la vida de las personas aquí en Brasil está siendo enseñada en la ciudad de Lima con los mismos resultados. ¿Y cuál es la dirección de la iglesia de allá? La sede de nuestra iglesia es en la avenida César Canevaro, número 250. César Canevaro, Canevaro, número 250, en el distrito de Lince. Linz. ¿Y cuáles son los horarios de las reuniones? Tenemos reuniones los lunes, miércoles y viernes. Lunes, miércoles y viernes, 9 de la mañana, 3 de la tarde y 7:30 de la noche. Domingo, 9 de la mañana y 6 de la tarde. Entonces lléveles un fuerte abrazo a los hermanos peruanos. Amén, y doctor. dígales que Dios les bendiga mucho.
Y ahora seguimos aquí con nuestro show de la fe en el nombre de Jesús. Usted ve lo que Dios hace en una vida destruida como estaba esa pareja. Su matrimonio estaba destruido toda su vida. El hombre intentó suicidarse, pero Dios había preparado un camino muy bueno para él. Quizás alguien diga, doctor, yo también ya quise quitarme la vida, pero no lo logré. Gloria a Dios, levante sus manos, agradezca a Dios y hoy afírmese en Jesús. Bueno, hoy voy a afirmarme en Jesús. Adiós, diablo. Ahora estoy con Jesús y con Jesús usted siempre vencerá. Ahora vamos a la primera pregunta. Doctor Suárez, me gustaría saber por qué es importante que una pareja tenga la misma religión. Saben que esa palabra religión no me cae bien. No sé si fui influido en la época del colegio cuando estudié y aprendí sobre la Edad Media, la Inquisición, y eso me causó una gran indignación. Porque usaron y abusaron de las personas, las torturaron, y aprendí muy joven que en la Santa Biblia es la palabra de Dios. Lo bueno es que una pareja que ambos practiquen la palabra de Dios. Somos evangélicos, pero solamente van a la iglesia, no tienen temor a Dios, no se consagran, no obedecen la palabra y por eso siempre tropiezan. Si se convierten cuando la pareja se vuelve practicante de la palabra, es una pareja a la que nadie detiene, que será bendecida. Y si su mitad no tiene esa fe, venga solo, diga, voy a buscar a Dios, porque está escrito, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa es la promesa de Dios. Cuando alguien cree, el manto de la salvación se extiende sobre esa persona. Dios lanza el manto sobre esa persona, así es fácil que se convierta en el nombre de Jesús. Ahora la segunda pregunta. Misionario Herrero Suárez, ¿es posible que una persona revele a su visión de una persona a otra? A veces el chismoso sabe las cosas, ¿no? Es triste, ¿no, hermanos? Cuando alguien revela algún secreto, ¿qué le interesa? Si otra persona está en pecado, pobre, ya cayó, tenemos que intentar levantarla, no ensuciarla más todavía. Pero hay un espíritu adivinador. Una persona está en pecado, el demonio la usó, le cuenta a alguien y entonces esa persona se lo dice. Pero lo bueno, la gloria de Dios cubre las cosas. Dios no quiere revelar nada. Dios quiere hablarle a su corazón para que usted se arrepienta, con usted me refiero a los que están en pecado, y le diga a él, Señor Dios, perdóname, límpiame. Y Dios le limpia a la persona para que camine con la cabeza en alto. El Dios de la Biblia no es un Dios chismoso que dice, ella está así, pobre somos nosotros. Si Él fuera así, no estaríamos donde estamos. Por eso es bueno que nuestro Dios sea un Dios perdonador, un Dios misericordioso, y en ese Dios tenemos que creer. Póngase de pie, Dios tiene la solución para su problema. Hoy Dios le habló. Es tan lindo hablar de Jesús, verlo actuar. Hermano, espere una gran manifestación de Dios. Incline la cabeza y cierre los ojos, Padre. Muchas gracias, Padre, porque eres lindo, porque restauras. Agarras una persona que está en el suelo, destruida. Una persona que se siente una basura, despreciada, deshecha. Y la levantas y la pones entre los grandes. Oh, hermano, apropiese de esta bendición. Esto es para usted. Oh, Dios mío, ahora te pido que cures, hagas libre, transformes, cambies, santifiques. Señor, ahora voy a usar la autoridad que me has dado en el nombre de Jesús. En este nombre yo reprendo todas las fuerzas del mal. Paralizo toda la acción del diablo. Te digo a ti, espíritu del error, ya perdiste la batalla. Ahora esta persona se desconectó de ti y está conectada en Cristo y será una bendición. Glorificado sea el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Con mucha alegría.